Hola, ¿cómo están? Yo soy Cata Delía y esto es Transición 2030. Hoy, como están viendo, estamos en Dubái porque estamos cubriendo la Cumbre Climática Mundial número 28, la COP número 28. Hay gente de todo el mundo porque la COP reúne a líderes políticos de todo el mundo, a presidentes y a dirigentes, a líderes religiosos, a organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, académicos, comunidades de todo el mundo originarias y por supuesto también jóvenes y prensa internacional, y nosotros estamos acá para contarles todo lo que va a pasar, sobre todo porque el programa Transición 2030 justamente busca alinear la agenda con los objetivos que se discuten acá. Y este año el centro de la discusión va a estar puesto en el financiamiento para luchar contra el cambio climático, qué avances hubo y qué falta, y tratar de lograr mejores acuerdos, y por supuesto, hasta qué punto los países han logrado reducir las emisiones de acuerdo con el Acuerdo de París. Como les decíamos, tenemos muchos informes, vamos a hablar con mucha gente y les vamos a contar desde adentro en exclusiva todo lo que está pasando acá. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo. Aquí lo que se extrae es la salmuera de litio. Argentina es la segunda reserva de litio del mundo. Grandes extensiones para energía eólica y solar. Caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica. Y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. El presidente de la Cumbre del Clima prende la polémica en plena conferencia internacional. El ministro de Industria de Emiratos, delegado de la empresa de petróleo y gas de su país, sostiene que ninguna ciencia indica que haya que eliminar el petróleo, el gas y el carbón. I pray with all my heart that COP28 will be another critical turning point towards genuine transformational action at a time when already, as scientists have been warning for so long, we are seeing alarming tipping points being reached. Las emisiones de CO2 también se pueden medir en términos de desigualdad social. Son ricos quienes más emiten CO2 y más consumen carbono. Son pobres quienes menos lo hacen. Es esta desigualdad social sustancial en el mundo de hoy la causa por la cual ha fracasado los objetivos de la COP de París. Jobs creation. Si queremos crear puestos de trabajo, fuentes de energía autónomas y acabar con las emisiones de carbono, no hay nada más sostenible y de confianza que las nucleares. Global heating is busting budgets, ballooning food prices, upending energy markets and feeding a cost of living crisis. But climate action can flip the switch. And renewable energy is the gift that keeps on giving. It's good for our planet, our health and our economies. So allow me to have a message for fossil fuel company leaders. Your old road is rapidly aging. Do not double down on an obsolete business model. Lead the transition to renewables using the resources you have available. Make no mistake, the road to climate sustainability is also the only viable pathway to economic sustainability of your companies in the future. El planeta está cansado de acuerdos climáticos que no se cumplieron, de objetivos de reducción de emisiones de carbono descuidados, de ayudas financieras a países pobres que nunca llegan, de discursos elocuentes y vacíos. ¿Cuántos líderes mundiales están realmente comprometidos con salvar el planeta? Solo el año pasado, el mundo gastó más de 2.224 millones de dólares en armas, cantidades que podrían haberse invertido en la lucha contra el hambre y la lucha contra el cambio climático. E no enfrentamento à mudança do clima. But one statement taken out of context
with misrepresentation and misinterpretation, it gets maximum coverage. Again, I respect facts, I respect numbers, and these are the facts on the ground. El lugar donde se hace la COP, que es este, que es Expo City Dubai, es enorme. Como estamos viendo, hay pero un montón de edificios súper diferentes. Es muy interesante, obviamente, arquitectónicamente. Miren, por ejemplo, esta pared es todo con arabescos, es muy bello, cae la luz muy temprano, la verdad que anochece muy temprano y se llena de lucecitas, pero claro, queda todo lejos. Entonces, si uno tiene que ir de un lugar al otro, por ahí hay veces que uno se pierde algún que otro evento porque, por ejemplo, una delegación oficial está en un pasillo y tiene que cambiar hasta de color de zona y eso es lejos. Hay algunos incluso que se manejan en carritos de golf para tratar de llegar y uno tiene que correr. Ahora los vamos a invitar a que caminen con nosotros al Media Center. Es el lugar donde están los medios de todo el mundo. Queda en la Blue Zone, la zona azul, que es como una zona central, donde también, por ejemplo, hay otro edificio en la zona azul donde se llevan a cabo las negociaciones más importantes de esta cumbre climática mundial. Ya lo vamos a ver, este es ese edificio que se ve bien de fondo. Y caminando para el fondo está el centro de medios, que es también impactante, por supuesto, porque hay periodistas de todo el mundo. Vengan. Y síganme porque estamos en el centro de medios y ahora vamos a hablar con periodistas de todo el mundo. Estamos instalados, están los periodistas de todo el mundo y les digo algo, hay algunas divisiones entre los medios más grandes de los países más desarrollados y el resto, ya van a ver cómo estamos sentados. Y acá están los carteles que dicen Let's turn promises into progress. Basta de promesas, que sean progreso. Entre todos los periodistas del mundo, hay muchos periodistas latinoamericanos que están agrupados en Periodistas por el Planeta y montaron directamente una redacción acá. Son periodistas de todas partes de la región. Hola, ¿cómo andás? ¿Te podemos molestar un segundo? ¿Cómo te llamás? ¿De qué país sos? ¿Y qué estás cubriendo? Me llamo Emilio Godoy, soy periodista de México y cubro, entre otros temas, mercados de carbono, adaptación, demandas de pueblos indígenas y de la sociedad civil. Perfecto, te quedas toda la COP a cubrir para Periodistas para el Planeta. Así es, las 2 semanas. ¿De qué parte de México sos? Soy de México. ¿Tu primera COP no? No, es la 5ª. ¿Te gusta esta COP o tenés muchos reparos? Mira, es un proceso cuestionable. Llevamos 28 cumbres haciendo lo mismo y esperando ingenuamente tener otros resultados, y mientras la temperatura sube, las emisiones aumentan y se sienten los efectos de la crisis climática. Entonces hay algo que cambiar. Y mira, esto se está convirtiendo en el Woodstock climático, un gran festival global, y eso tiene implicaciones logísticas, organizativas, etcétera. Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿De dónde sos? Costa Rica. ¿Cómo es tu nombre? Michelle Soto. Me encanta, los ticos. Bueno, Pura vida. Pura vida. ¿Pura vida acá en la COP? Acá en la COP Pura Vida. Sí, ya vamos ya primera semana, vamos a ver cómo... Vimos poco los periodistas, ¿no? Vimos bastante poco, además el jet lag nos pega fuerte de América para acá, ¿verdad? Entonces... ¿Qué estás cubriendo? Estoy cubriendo diversidad de temas, sobre todo siguiendo la delegación de Costa Rica, ¿verdad? Pero también propiamente aquí en la COP, particularmente daños y pérdidas. Y bueno, hoy hice un artículo sobre ciudades, entonces entender un poco Dubái, nuestra sede en estas 2 semanas. Les juro que los periodistas no dormimos, no es solo el jet lag, es que estamos trabajando un montón, pasa de todo acá, todo el mundo te dice es muy intenso. Y si hay algo que extrañamos los argentinos, ya sé que pasaron pocos días, es el mate. Y de repente yo veo un mate y voy ahí, supongo que será argentino. ¿Sos argentino vos que tenés un mate? No, paraguayo. ¿Paraguayo? ¿Y te podemos robar un mate? Sí, pero ahora tengo que cargar la chela de vuelta, así que... Te lo robamos después, pero contanos, ¿cómo te llamás? ¿Qué viniste a cubrir? Bueno, yo soy Maximiliano Manzoni, vine a cubrir las negociaciones de agricultura y de mercados de carbono. ¿Qué estás viendo en esta COP? Bueno, muy lento el tema de agricultura, de hecho se pasó para el año que viene, y en el mercado de carbono puede ser que tengamos muchas novedades pronto. ¿Positivas? Más o menos, creo que vamos a mejorar un poco los estándares de los mercados de carbono con el mercado regulado y eso es bueno para nuestros países.
estamos molestando a todos, están todos a full. Esto está full desde la mañana. Ella me parece que es argentina. Hola, ¿cómo andás? ¿Te podemos molestar? Hola, ¿qué tal? ¿Nombre? Soy Guadalupe Sánchez Granel, soy argentina y estoy, bueno, con la parte de contenidos digitales. Guadalupe, escúchame, el que trajo el mate es paraguayo. Sí, tremendo, no trajimos mate los argentinos, un desastre. Además nosotros somos televisión, pero ustedes tienen una redacción de periodistas por el planeta instalada acá. Contame si esto pasa en todas las COP o fue una decisión este año de decir, bueno, vamos a cubrir con todo la cumbre climática mundial. Es mi primera COP y te puedo decir que está muy intenso, así que puede ser que por eso no tengamos tiempo para recargar el mate y dijimos, bueno, no lo traigamos, pero para la próxima seguro. ¿Algo para contarle a nuestro público sobre esta COP que te haya llamado la atención? Cortito. Bueno, como es mi primera COP, bastante me llama la atención, porque es un ritmo muy intenso, están todo el tiempo personas de distintos países moviéndose de acá para allá, el lugar del evento es gigante, hay gente que se pierde y que no llega directamente a los eventos que tiene que ir, así que bueno, estoy como un poco en esa experiencia a mí que me toca cubrir más desde las redes, mirando un poco qué va pasando. Bueno, seguimos encontrando periodistas trabajando en reuniones, 24 horas. ¿De dónde sos vos? Yo de España. ¿Cómo es tu nombre? Jorge. Jorge, contanos qué viniste qué estás siguiendo vos acá en la COP. Pues de todo un poco, los diferentes paquetes climáticos, las negociaciones, básicamente comunicar sobre ello y apoyar a las periodistas y a los periodistas que están aquí. ¿Qué estás cubriendo vos? Hola, ¿cómo están? Argentina, que tampoco trajo mate. No, pero traje un vasito de café. Yo estoy principalmente, bueno, yo soy cofundadora de Periodistas por el Planeta con Laura, así que mi principal interés son pérdidas de años, temas financieros, pero principalmente estamos acá para tratar de contar con un poco latinoamericano qué es lo que está pasando en esta COP, cómo se relaciona con todos aquellos temas que nos preocupan y nos ocupan en nuestros países. O sea, parece lejos, pero estamos cerca en realidad. Sí, pero montaron una redacción directamente acá en la COP, por eso te pregunto por qué, cómo. Hay medios argentinos, tampoco tantos somos. No, bueno, Dubái queda muy lejos. Poder llegar y acceder a las negociaciones es cada vez más complicado, no es algo simple. Ustedes mismos que vinieron lo saben. Y la verdad es que hay mucha escasez de una perspectiva de nuestra región, cómo esto lo vivimos, o sea, cómo esto conecta con todos los problemas que tenemos allá, digamos, porque parece que el cambio climático, sobre todo cuando hablamos de negociaciones, ¿viste? Se pierden batallas técnicas de texto, de un lenguaje que es francamente muchas veces indescifrable, y se desconecta con una situación, por lo menos en Argentina, que tenemos una situación económica muy complicada, con índices de pobreza muy altos, con muchas situaciones, y esto en realidad es tan transversal, porque el cambio climático impacta por absolutamente todos los temas que conversamos, digamos, es como una gran avenida por la cual se cruza todo, digamos, todo toca el cambio climático y todo es influenciado por él, y cómo necesitamos, me estoy enredando, pero necesitamos hacer de esto una prioridad, y la única forma de entenderlo es comentarlo en una forma que se entienda, cercana, y que sea relativa a nuestras prioridades y a nuestros intereses como región. Seguimos en Periodistas por el Planeta, tienen un newsletter y además las redes sociales, ¿verdad? Tenemos redes sociales, tenemos un newsletter, se están publicando contenido todos los días en la página de internet, que es periodistasporelplaneta.com, así que nada. Y estamos utilizando en redes sociales el hashtag Comunidad Planeta en la COP, en caso de que quieran ver contenido específico, y acá estamos. Nos queda una semana todavía. A seguir trabajando, los dejamos, a los colegas de nuevo, hay que decirlo, el que trajo el mate es paraguayo. Encontramos una brasileña que habla un poco de español o portuñol. Portuñol. ¿Cómo te llamas? Isis. Isis, ¿de qué parte de Brasil sos y qué viniste a hacer a la COP? Yo vivo en São Paulo, soy de Paraná. Yo trabajo en una organización de tercer sector. ¿Abandonaste el periodismo? Más o menos, un poquito. Pero nosotros venimos a hablar un poquito sobre emisiones y también sobre calidad de aire. Y estamos intentando cambiar un poquito las políticas brasileñas para que nosotros tenemos un planeta más limpio, más verde. ¿Te gustó el discurso de Lula? Sí, me gustó. Ello es bien ponderado. ¿Qué fue lo más importante que dijo Lula?
Y creo que nosotros tenemos ahora en Brasil la cuestión de las florestas que nosotros no vamos más a desmatar, que se dice desmontar el Amazonas. Sí, creo que eso es lo más importante y este gobierno está dando más no es olhar, pero está dando más condiciones para que las personas que viven en las comunidades locales, que son más marginalizadas, tengan más voz. Eso es muy... voz o vocero. Eso es muy importante. Voz, sí. Muchas gracias, hace tiempo que no hablo. Excelente portuñol. Gracias. Bueno, un gusto. Mucho gusto. Gracias. Laura, contanos los ejes de la COP28. Bueno, los ejes de la COP28 están muy relacionados con todo lo que tiene que ver con un fondo que se llama de pérdidas y daños, que tiene que ver con un fondo para compensar todos los impactos que el cambio climático genera en los países, especialmente los más vulnerables. O sea, hablemos, por ejemplo, de inundaciones, de olas de calor, también, por supuesto, de otros fenómenos extremos, como, suponete, huracanes en las islas, pero obviamente que todo eso está relacionado directamente con el financiamiento. Es el financiamiento la base central de las discusiones y las negociaciones, es quién pone la plata, para quién, y dónde y cómo. En ese contexto hay algo que este año se llama balance mundial o Global Stocktake en inglés, que significa el balance de todo lo que se hizo hasta ahora desde el Acuerdo de París hasta acá. Una rendición de cuentas sería. Exactamente, una rendición de cuentas que no tiene ni nombre ni apellido, o sea, no podemos esperar decir, Estados Unidos es malo, China es bueno y Argentina no contribuyó nada al cambio climático. Es un balance en el que sí se van a sacar conclusiones para saber cuán lejos estamos de alcanzar el 1,5 grados de aumento de temperatura global, que es lo que establece el Acuerdo de París. ¿Qué pasa? Eso es un trabajo técnico que se vino haciendo durante estos 7 años. Ahora, en esta COP lo que tiene que salir es un texto consensuado en donde todos los países tienen que ponerse de acuerdo para decir qué van a decir o qué no van a decir. ¿Cuál es? El spoiler alert, digamos, es ¿cuál es el problema más grande? Es si se dice y se nombra, se menciona o no se menciona que tenemos que terminar con el consumo de los combustibles fósiles. Y en este sentido, mi pregunta justamente era cuáles fueron las declaraciones. Ya pasó una semana de la COP, quedan varios días todavía y se esperan las conclusiones, pero hubo declaraciones muy fuertes, entre ellas del presidente de la COP, ¿no? Exacto, bueno, la polémica de la primera semana, podemos decir, son unas declaraciones que salieron en realidad después de 2 o 3 semanas, porque había sido una entrevista que el presidente de la COP, recordemos que se llama Sultan Al-Jaber, y él es, además de presidente de la COP, presidente de la compañía más importante de petróleo de Abu Dhabi, y lo que dijo en esa entrevista a The Guardian fue que que los combustibles fósiles no eran los culpables del calentamiento global según la ciencia. Bueno, todo esto armó un revuelo, por supuesto, durante toda la semana, que incluso incluyó una conferencia de prensa de él con el chair del panel intergubernamental de cambio climático, desmintiendo eso y diciendo que no, que cree en la ciencia, que es el primer presidente de las cumbres de cambio climático que pone a las petroleras en las mesas de negociación y que además, por supuesto, que desmiente esa afirmación. Y en cuanto a las otras declaraciones que hubo, si vos tenés que destacar hasta ahora un balance de lo que fue la primera semana de la COP, ¿qué dirías? Bueno, creo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, vino y puso, muy clara cuál es la posición, por lo menos de muchos países de América Latina, que tiene que ver con, nosotros queremos descarbonizar nuestras economías, pero necesitamos dinero. Ahora, no queremos limosna. Nosotros lo que necesitamos es que nos den apoyo verdadero para que podamos hacer esa transición energética y con el potencial de energías renovables que tiene tanto América Latina como África, mencionó él, o sea, hacer como una alianza sur-sur, podemos descarbonizar las chimeneas del norte, léase las de Europa y Estados Unidos. Creo que esa fue una de las más importantes y también, estuvo Lula da Silva, se emocionó Lula da Silva, estuvo acá, habló, buscó muchos fondos para la deforestación, recordemos el presidente de Brasil, pero se ganó la primera entrega del Fósil del Día, que es una de las entregas que hace un grupo de ONGs ambientalistas todos los años en las cumbres, porque Brasil se unió a la OPEP, o sea, al grupo de países petroleros. Entonces, se dice una cosa y parece como que se hace otra.
Y en cuanto a las conclusiones, Laura, falta todavía unos días, pero siempre es un momento que hasta se puede demorar, ¿verdad? Están previstas para el 12, pero suele pasar eso en las COP. ¿Qué se espera que salga en concreto de esta COP número 28, a diferencia de, no sé, la del año pasado en Egipto? Bueno, como decía antes, creo que lo que salga del balance mundial o el Global Stocktake como lenguaje va a ser lo más importante, lo mismo que digamos lo que se llama como texto final, porque en estas cumbres de cambio climático importa mucho el lenguaje. Entonces, una de las cuestiones como de máxima que se espera es que se diga que tenemos que dejar atrás los combustibles fósiles, que algo que pase en un país petrolero creemos que sería como un gran símbolo y una gran señal. Ahora también podemos permitirnos dudar de que ocurra. ¿Qué son los mercados de carbono? ¿Para qué sirven? ¿Desde cuándo se discute los mercados de carbono? ¿Qué está pasando acá en la COP con respecto a los mercados de carbono? ¿Quién los controla? ¿Cuál es la oportunidad de la Argentina y de Latinoamérica específicamente sobre estas transacciones? De todo esto se está discutiendo acá en la COP y nosotros se los vamos a contar. ¿Qué es el mercado de carbono y cómo funciona el mercado de carbono? Que es un término complejo, que el mundo empieza a escucharlo por primera vez de forma más masiva y que se está hablando, entiendo, mucho más este año en esta COP 28. Sí, el mercado de carbono se implementa en el año, en realidad es un desprendimiento del Acuerdo de París, del famoso Acuerdo de París del 2015. A partir de ahí, el artículo 6 del Acuerdo de París habla de los mercados de carbono y desde ese momento hasta hoy se está regulando todo ese mercado. Concretamente, ¿qué tiene que ver un poco con lo que vimos hoy? Tiene que ver con que si apuntamos a Argentina específicamente, Argentina puede recibir dinero no reembolsable por acción climática. A ver, expliquémoslo con algún ejemplo. Primero, nosotros hay que entender que somos deudores financieros, ahí estamos de acuerdo. Argentina es un país deudor, pero Argentina es un país acreedor en materia ambiental. Los deudores ambientales están en el norte, los acreedores ambientales están en el sur. Nosotros somos deudores financieros pero acreedores ambientales. Pero nosotros emitimos 1%, menos de un 1% y tenemos una gran biodiversidad, eso es lo que estás explicando. Y lo que estoy diciendo es que todo el aire contaminado, el agua contaminada, el suelo contaminado, todo lo que estamos viviendo en cambio climático, el 80% se produjo en el norte, no en el sur. En el sur todavía hay reservorios naturales, hay bosques, hay selvas. Entonces, esa es una forma de entrar en el mercado de carbono, recibir dinero para conservar. Esto es un poco, siendo ministro de Cambio Climático en Misiones, previamente lo que la gente en la selva nos decía. Con conservación sin dinero es conversación. Entonces, bueno, el mercado de carbono es una forma de recibir dinero para, en este caso, seguir conservando, hacer, por ejemplo, en el caso de Misiones, la selva, en el caso de un municipio, cambiar de un basural a cielo abierto que emite metano a una planta de reciclaje. Esto también genera créditos de carbono, o sea, recibe dinero no reembolsable, que es muy importante, porque decimos, bueno, ¿la tengo que devolver? No, no la tenés que devolver, es no reembolsable. Por eso la gran oportunidad de los mercados de carbono para Argentina. Para Argentina y entiendo para regiones subdesarrolladas con amplia biodiversidad como América Latina o por ejemplo África Occidental, ¿verdad? Mira, de los 10 países del mundo con mayor biodiversidad, 6 están en América Latina. Y la biodiversidad es el sistema operativo de la vida. Sin biodiversidad estaríamos muertos. Entonces, hay que apuntar a la biodiversidad. Apuntando a la biodiversidad también se trabaja con el cambio climático. Y bueno, y somos líderes en América Latina en eso. Desgraciadamente en Argentina estamos atrás. Está mucho más adelante en estos temas México, Colombia, Brasil. Pero nosotros todavía, como Argentina, estamos atrás porque ni este presidente que está saliendo, ni el presidente anterior, ni la presidenta anterior al presidente se han enfocado en esta materia. ¿Esto es por falta de discusión pública, de educación, porque no está la prioridad de la agenda pública el cambio climático? Yo creo que en el caso concretamente de Argentina, y ahora sé que en Argentina se está debatiendo si el Ministerio de Ambiente debe ser el ministerio o no, o una secretaría. Para mí ese no es el punto. Para mí el punto es no qué cargo le damos al que va ahí, sino qué hace el que va ahí. Un ejemplo concreto, hay una ley en Argentina que es la ley de bosques. Dice que le tiene que dar plata la nación a las provincias para conservar.
le dieron el 3% y el 97% no le dieron, pero no se lo dio Cristina, no se lo dio Macri y no se lo dio Alberto Fernández. O sea, los ministros que hubo de ambiente hicieron agua, los últimos 3 hicieron agua. Entonces, lo importante no es si le bajo o no le suben el rango del Ministerio de Ambiente, lo importante es que se cumpla la ley y que realmente podamos comprender para dónde va el mundo, entender que estamos en la cola en los mercados de carbono, que podemos ganar plata sin devolución y que mientras tanto haciendo acciones climáticas. Con respecto a los mercados de carbono, como decíamos, es una discusión que sobre todo en la Argentina, como vos decías, está todavía en la cola del mundo, pero tiene mucho para crecer en ese sentido. ¿Cómo se controla, digamos? Porque han habido también notas con impacto negativo sobre cómo funciona el mercado de carbono. ¿Cómo funciona y cómo debería funcionar ese control sobre esa transacción que se da y entre quiénes se tiene que dar esa transacción? Bueno, es complejo porque puede ser país con país, ejemplo Uruguay con Suiza, puede ser empresa privada extranjera europea con una provincia, por ejemplo, puede ser entre privados, o sea, hay diferentes formas de recibir crédito de carbono. Pero la pregunta fue ¿cómo se controlan? Porque entiendo que hay algún tipo de opacidad con respecto al control de esas transacciones. Bueno, muy importante la pregunta del control y las salvaguardas, concretamente. Cuando nosotros somos pioneros en el mercado de carbono en Argentina. Yo firmé el primer acuerdo siendo ministro de un estado en el mundo. El primer acuerdo Red Plus en el mundo lo firmó la provincia de Misiones. ¿Cómo se controla? Hay certificadoras, pero hay certificadoras internacionales con prestigio y después están las otras certificadoras. Hay que elegir certificadoras internacionales con prestigio que dan garantía que todos los salvaguardias se cumplan. Nosotros en Misiones elegimos una certificadora llamada Verra, que es la más conocida y una de las más importantes del mundo. Hoy tuvimos a la presencia de Ser Carbono, que es otra de las certificadoras o los estándares más importantes del mundo. Entonces me parece que es importante trabajar con estándares internacionales y no locales. ¿Y estos estándares son comunes a todas esas certificadoras? ¿Los siguen, por ejemplo, de regulaciones que se discuten en las cumbres mundiales, como por ejemplo en esta? Exactamente. Lo importante es seguir esos patrones, es seguir esas líneas y poder seguir aplicando a diferentes ISOs, como se llama, ¿no? Entonces, por eso, una certificadora, por supuesto, puede ser argentina. Claro, no hay que ir a buscarla afuera, pero lo importante es que esa certificadora argentina tenga todas las normas internacionales que vos haces referencia y que se están discutiendo aquí en la COP28. Estás destacando la importancia de la transparencia a la hora de certificar las transacciones en el mercado de carbono, porque es algo que es muy positivo para luchar contra el cambio climático y sin embargo por la falta de regulaciones no se avanza en ese sentido. Exactamente, además hay gente involucrada en el medio. Entonces nosotros lanzamos una serie de consultas públicas cuando hicimos el tema en Misiones, porque nos parecía que había que escuchar a la gente a ver qué tenía para decir. Entonces es importante tener mucho cuidado en estos proyectos. Si uno lee diarios como El País, diarios como The Guardian, empieza a ver que hay un montón de proyectos en el mercado de carbono que están manchados, que no están buenos, y hay un montón de otros que seguramente ustedes tendrán algún ejemplo que sí están buenos. Entonces, como en todos los mercados del mundo, pero esto es un mercado incipiente que acaba de empezar, que se está regulando y que muy poca gente conoce. Entonces, cuando pasa eso, cuando se está iniciando, hay un montón de vivos dando vuelta tratando de sacar una tajada. Lo importante acá es pensar en la gente y es elegir una certificadora o un estándar que sea serio y que sea reconocido internacionalmente aplicando todas las ISOs que hay que aplicar. Esto es importante también para cerrar, que se esté discutiendo este tema en el marco de la COP, ¿no? Es que este es el lugar, Cata, donde hay que discutirlo. Es en el marco de la COP, hay que venir acá, hay que fijar su posición. Esta es una COP, como vos ves, muy compleja, en donde está ONG, en donde hay petroleros, en donde hay empresarios de todo tipo, en donde hay gente de la academia, en donde hay gente, hay un stand religioso, de las comunidades. Entonces es importante que todos nos sentemos a la misma mesa, ¿no? Hay un tema que hablábamos recién. Nosotros somos, como te decía, financieramente deudores, pero somos acreedores ambientales. Entonces, eso es un concepto que hay que entenderlo, que si nos metemos en el tema del mercado de carbono, no es
para reducirnos nosotros o para poner plata, sino que justamente el mundo está pagando por acciones climáticas que favorezcan que podamos limpiar un poco el desastre ambiental que tenemos en el planeta hoy. Patricio, hablando de los mercados de carbono, mientras se daba la exposición hubo un anuncio, una primicia que la dio el empresario José Luis Manzano. Sí, muy contentos por eso. Anunció que Integra Capital va a explorar el mundo de los mercados de carbono y biodiversidad en la República Argentina. Así que para nosotros eso es muy importante como pioneros del mercado, ahora ya no del lado del Estado, del lado de la ONG, buscando siempre transparencia en el mercado como hablamos, ¿no? Pero es importante que un empresario haga un anuncio así público y que ponga y venga acá a hablar de biodiversidad, que venga a hablar acá. ¿Se escucha mucho de los empresarios argentinos? Eso no se escucha mucho de los empresarios en el mundo. Son muy pocos los que realmente ponen dinero en esto y bueno, y ponen su cabeza y su corazón. Así que a mí me parece que más allá de todo, poder enfocarse en eso es una excelente noticia. Eso es lo que me pone muy contento. Emilce, recién hablaste en el panel, en tu exposición, mencionaste muchas veces la importancia de tener en cuenta en el centro de la discusión sobre el mercado de carbono y la transición justa a las personas. Lo remarcaste para decir que no es solamente la naturaleza ni los animales, sino las personas y sobre todo con respecto a la pobreza que hay, entiendo, en regiones como por ejemplo América Latina. Me interesa que desarrolles un poco más ese punto. Bueno, de acuerdo con la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, y no solo con la encíclica, sino con toda la historia de la doctrina social de la Iglesia, esta encíclica es una encíclica social y al centro siempre está la persona humana. Cuando nosotros de la Iglesia Católica hablamos de una crisis socioambiental, estamos remarcando que lo más importante es salvar a las personas. Y todo este ecosistema y toda esta creación, y en esto coincidimos todas las religiones, que creemos en un Dios creador, al centro está la persona humana. Entonces, todo esto tiene sentido siempre y cuando la finalidad sea salvar a los reyes y reinas de la creación, que son las personas. Si hacemos todo esto pensando que Latinoamérica es un jardín de animalitos, donde vamos a salir a cuidar mascotas, entonces esto pierde legitimidad. Y en ese sentido, ¿cuál es la oportunidad, por dónde es el camino para que Latinoamérica crezca socioeconómicamente? Bueno, por lo poco que entiendo, yo soy teóloga, no soy economista, estos créditos de carbono tienen que ver con compensar de alguna manera todo el extractivismo y la contaminación que se hace en una parte del mundo, en los países centrales que tienen un desarrollo industrial avanzado, con aquellos países que en esta división internacional del trabajo del siglo XIX quedamos solamente vendiendo y tratando de vivir de nuestros recursos naturales. Ahora resulta que esos recursos naturales no se pueden tocar. Está muy bien, y parece que parte de las deudas externas se van a compensar cuidando y de alguna manera alquilando ese recurso natural, que en realidad es una riqueza, ese gran jardín hermoso, que es América Latina, y compensaría un poco la producción en otro lado. Bueno, todo está muy bien, cierra muy bien, parece muy lindo, pero yo digo, como le dijeron al Papa Francisco cuando fue electo, no te olvides de los pobres. En Latinoamérica no somos nosotros mascotas, que solo tenemos necesidades, también tenemos sueños. Los seres humanos tienen sueños. Y a mí me gustaría que en todo este plan de compensación, yo no me ocupo de lo económico, se piense en que en Latinoamérica tenemos más de la mitad de nuestros habitantes, de nuestros pueblos, descartados, fuera de este mercado productivo. Entonces también hay que compensar la vida humana, también hay que compensar la desocupación, también hay que compensar la falta de calidad de nuestro sistema de salud y de nuestros sistemas educativos. ¿Cómo esos créditos de carbono van a compensar no solamente cuidar animales? ¿Cómo vamos a cuidar toda esa parte? Eso remarcan y remarcaste vos, al igual que el Papa Francisco, que es una crisis socioambiental y que hay que tener a las personas y a las sociedades en el centro. Por supuesto, no es una crisis ambiental, es una crisis socioambiental, porque este problema del calentamiento global que tenemos no es porque un meteorito golpeó sobre la puerta, es por un sistema productivo que mata. Entonces, si no intervenimos en esas relaciones productivas que ponen a gritar a la tierra y a las personas, no vamos a frenar esta crisis ambiental. La discusión sobre los mercados de carbono tiene lugar en las cumbres climáticas mundiales desde 2015, año en el que se celebró el Acuerdo de París. Pero este año
hay particular atención e interés en este tema y empresarios argentinos, y escuchen bien porque esto es una novedad, han puesto la mirada en el mercado de carbono. José Luis, recién en la exposición escuchamos cosas muy interesantes acerca del mercado de carbono y en un momento, hablando de la transición energética, de la lucha contra el cambio climático, del mercado de carbono, también hablaste de la diferencia de responsabilidades. Los países, por ejemplo, como Argentina y la región América Latina, con respecto a las emisiones y los países desarrollados. Y me interesa que amplíes un poco más ese punto para la discusión que se está dando hoy en la COP sobre la desigualdad de las responsabilidades. Es bastante simple. Si se cree que el cambio climático tiene una raíz de actividad humana e industrial, si se parte de eso, y segundo que tiene una relación cuantitativa entre el nivel de actividad y el impacto, el mayor nivel de actividad industrial se ha hecho en los países del norte, en los países industrializados. Hay un desfasaje en desarrollo económico de 100, 150 años, si no más. Entonces, el mundo que tenemos hoy, si se acepta que hay un impacto de la actividad industrial y económica, es el mundo que han hecho los países del norte. Esta temperatura, si viene de esa actividad, viene del norte, no viene del sur. Entonces, en las contribuciones tienen que ser distintas. Los países del norte deberían compensar. No se va a arreglar con normas generales de cortar emisiones, no se va a arreglar con normas generales de transitar a energías renovables. Los países del norte van a tener que compensar, y esa es la palabra prohibida, ese es el elefante en la habitación, que tiene que haber compensación desde el norte al sur, no basta hacerse los buenos, o sea, aquí falta dinero y el dinero tiene que salir del norte. Y con respecto a los mercados de carbono, específicamente vos al final hablaste sobre tu interés y la inversión en los mercados de carbono, la exploración en los mercados de carbono. ¿Dónde radica para los empresarios argentinos y para el Estado argentino la oportunidad con respecto a los mercados de carbono? Inmensa porque primero tenemos biomasa para hacer creación de créditos de carbono. O sea, hay biomasa en Misiones, eso es selva atlántica, ahí se pueden hacer, pero después en cada actividad se puede decarbonizar. Por ejemplo, en la industria petrolera hoy se quema gas, se llama flaring, que es quemar el gas asociado al petróleo. Si ese gas no se quemara y se pone en un caño, se ahorra. Hay emisiones de metano, si se captura el metano se ahorra. Hay ciclos que hoy están basados en diésel, se podrían basar en gas natural, se ahorra. Ciclos en gas natural que se podrían transformar en solar o eólico, se ahorra. O sea, toda la economía puede ser intervenida para un impacto de carbono más bajo. Eso puede generar créditos de carbono que a su vez financian proyectos, pero eso requiere primero generar una cultura, generar la capacidad en la gente de hacerlo y en los ejecutivos y en los empresarios el conocimiento de esto. Hay gente que no lo conoce, hay gente que no sabe, hay cosas que empiezan de cero y empiezan mal. Las cosas que empiezan de cero deberían empezar ya pensando en un impacto de carbono más bajo, en la minería. No voy a decir el nombre, pero yo tengo una anécdota muy buena de la minería. Estábamos con uno de los más importantes empresarios mineros del mundo y estaban haciendo la presentación de la mina que se iba a construir en una provincia argentina. Y entonces todo el tiempo la presentación explicaba que iba a ser neutral en carbono, que era carbon neutral, que iba a ser neutral en carbono, o que inclusive iba a ser una contribución negativa, es decir, que el saldo final iba a ser de menor impacto de carbono. Y el señor dijo, ¿quién inventó esto? ¿Qué locura es esto? Y el hijo dijo, yo lo inventé y va a ser así. O sea, hay un elemento generacional, sin duda. Entonces, la educación juega un factor fundamental. Bueno, vos explicabas en tu exposición sobre la influencia de tu hijo en tu mirada y tu inversión en el mercado del litio en la Argentina. Sí, porque los jóvenes están más conscientes, ¿no? Esta anécdota de mi amigo y la de mi hijo también un día dijo, papá, haces petróleo y gas un montón, por lo menos hace litio. Ok, bueno, o sea, entonces aquí hay un factor de educación. Hay un factor que decía Emilce en el panel también de la exclusión social que ha producido este modelo industrializador que se hace con exclusión mucho en las regiones. En eso la legislación argentina es bastante avanzada. En Argentina no se puede hacer ningún proyecto sin aprobación comunitaria. Hay que ir al lugar, hay que hacerlo con los que viven ahí y con los que quieran ir y tengan un interés aunque no vivan ahí. El proceso es muy abierto. Entonces en Argentina las cosas nuevas se pueden hacer muy bien y las que están de antes hay que arreglarlas, es la forma.
¿Qué hay que arreglar? A eso quería ir porque, bueno, hay un cambio de gobierno en la Argentina. Vos hablás de la educación y una construcción colectiva por parte del sector privado, de los empresarios, entiendo también el Estado. Hablás de algunas regulaciones que funcionan, pero que quizás hay que ponerle más foco en ellas para que se implementen algunas cosas. ¿Qué obstáculos y desafíos ves para que siga creciendo la Argentina, el rol de la Argentina de cara a la transición energética en contexto de cambio climático? Bueno, en la matriz energética nuestra se debe incrementar más la presencia de renovables y gas natural. Gas natural es el combustible de la transición y tenemos mucho, entonces en nuestra matriz energética, renovable, gas natural y nuclear. Tenemos tecnología nuclear, podríamos tener más nuclear doméstico y podríamos exportar reactores de mediano tamaño. Tenemos la capacidad de hacerlo. El CAREN es un reactor de mediano tamaño, esto que se llaman SMR, Small and Medium Size Reactor. Argentina sería competitiva para exportar. En el rol exportador, Argentina puede exportar cobre, litio y gas natural, que son centrales en la transición. En renovables llevamos 3 gobiernos que han estado comprometidos con eso. Empezaron en el final del gobierno de Cristina Kirchner, Macri mantuvo y incrementó los programas de renovables. Este gobierno ha mantenido programas de renovables en actividad. Yo espero que el nuevo gobierno mantenga programas de renovables en actividad. Pero la otra cosa es que Argentina tiene que poder hacer oír su voz en los foros en base a esta cuestión de desbalance entre el norte como calentador, el norte como contaminador y el sur como blanco de ese calentamiento y de esa contaminación. Y en eso Argentina forma parte del sur, uno no se puede mudar, uno está en la geografía donde le tocó. Y si vos tenés que pensar en los desafíos que tiene específicamente el gobierno de Milei para seguir avanzando en el desarrollo socioeconómico de la Argentina, de mejorar la matriz energética, teniendo en cuenta también esto que decía Emilce sobre que derrame en una mejora de cómo vive la sociedad. Esto le cae del lado de los factores positivos, la oportunidad es inmensa. Acá puede crear miles y miles de empleos bien pagados. Esto le cae del lado positivo. El gas está ahí, el cobre está ahí, el litio está ahí, la extensión geográfica está, la costa está, el océano está, están los recursos, están las universidades, nuestras universidades producen científicos de talla mundial. Esto le cae en la caja de herramientas para arreglar las cosas, no entre las cosas que hay que arreglar. ¿Y el rol del Estado es importante para vos en esta nueva etapa? Sí, el Estado tiene que motivar, tiene que generar los incentivos, tiene que actuar en conjunto con el sector privado. Yo creo que esta es una de las áreas de asociación público-privada más grande, pero creo que la dinámica de mercado va a superar a la presencia estatal. Esto hay demanda mundial, por lo tanto, si el Estado no se cruza en el medio, la demanda va a producir la aceleración de la actividad en Argentina. Argentina todavía tiene un largo camino por recorrer en cuanto a los mercados de carbono, pero hay otros países que están mucho más avanzados. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa en los lugares donde el impacto es muy positivo para las comunidades y para el desarrollo de esos países a la hora de hacer una transacción en los mercados de carbono? Muy interesante conocerlos en esta exposición en el marco de la COP, pero para nuestro público de Transición 2030 nos interesa que nos cuenten un poco, nos está mirando toda la Argentina, qué hace Ser Carbono y en qué países trabaja. Ok, pues Ser Carbono es una empresa que certifica proyectos de mitigación de cambio climático. Nosotros somos los que entregamos el certificado de emisión y que es el que al final se convierte en ese instrumento que después se transa en los mercados de carbono. Entonces nuestro rol como certificadores es generar un estándar riguroso, integral, íntegro, claro, fácil de aplicar, pero al mismo tiempo riguroso, de tal manera que se generen proyectos de calidad y que los créditos que se generen a través de Ser Carbono sean unos créditos, como los llama el mercado, como unos créditos con bastante integridad ambiental. En la conferencia de recién destacaban la importancia de la transparencia y también remarcaban que existen pocas empresas, entre ellas ustedes, que hoy en día trabajan justamente para certificar según normas internacionales y garantizar la transparencia. ¿Esto es así? Bueno, existen muchos estándares, pero en realidad en el contexto del Global South, como uno lo conoce, son muy pocos los estándares que entienden y han desarrollado proyectos un poco entendiendo las complejidades del Global South.
Cercarbono nos hemos especializado y actualmente estamos trabajando en más de 12 países, certificando proyectos en más de 12 países, tenemos más de 170 proyectos actualmente y nos enfocamos mucho en proyectos de uso sostenible de la tierra, deforestación evitada, energías renovables, son un poco las tendencias en el mundo en desarrollo. Hay muchísimas investigaciones y declaraciones públicas en derredor del mercado de carbono, algunas son positivas, algunas son negativas, y discutían ustedes en el panel la importancia de poder ponerlo en la discusión pública, está acá en la COP, pero hacerlo más masivo, justamente para que se eleve el nivel del mercado de carbono y ganen, digamos, las experiencias positivas. Y quería preguntar qué experiencias destacan desde Cercarbono como impacto positivo en las comunidades y donde las dos partes han ganado. Bueno, tú lo has dicho, hay experiencias negativas, hay muchas experiencias positivas. Lo que al final quiere el que adquiere un crédito de carbono es que ese crédito de carbono signifique una tonelada efectivamente reducida y que los beneficios de esa tonelada estén llegando realmente a las comunidades. Y ejemplos de esos hay muchos en el país y en Latinoamérica. Yo te pongo un ejemplo de un proyecto que es un proyecto de reforestación, pero no es un proyecto masivo de reforestación. Este proyecto de reforestación que nosotros certificamos utiliza pequeños caficultores, cacaoteros, que les promueven la reforestación en pequeñas áreas que no son de cultivo. Entonces, esa reforestación, esas pequeñas áreas tienen un doble propósito. Por un lado, mejora, como el café es un cultivo sombrío, al menos el colombiano, y por eso la calidad, mejora las calidades del producto de ellos. Pero a su vez también ayuda a capturar CO2 de la atmósfera. Entonces, este proyecto coge muchos pequeños caficultores, promueve la reforestación en esas zonas y les ayuda a que tengan un beneficio adicional además de la venta del café. Y se ha convertido en este ingreso que llega por los créditos de carbono como en un seguro en esas épocas donde el precio del café puede estar fluctuando. También hay ejemplos de otros certificadores que han trabajado con comunidades costeras, en este caso comunidades de manglares. Generalmente las comunidades de manglares en Colombia lo que utilizan es, cortan el manglar como madera para construcción de sus casas. Entonces lo que hace este proyecto es precisamente hacer un uso sostenible de eso, proteger esos manglares y que ellos tengan unos ingresos no por el corte de madera, sino por el ingreso de conservar esos ecosistemas para poder tener pues un desarrollo mejor de su comunidad. El interés de hoy remarcar ejemplos como este y de que tenga lugar un evento como el que acabamos de asistir en el marco de la COP tiene que ver justamente con que haya más ejemplos como los que estás dando vos. Claro, claro. Yo creo que hay que resaltarlo, pero también hay un mensaje y eso lo están haciendo los diferentes actores del mercado de carbono. Uno, cómo se aprenden de esos malos ejemplos, cómo se refuerzan los estándares, cómo se refuerzan los organismos de validación y de verificación, los mismos desarrolladores, cómo hay una autorregulación. Y en eso hemos estado trabajando. Existen organismos acreditadores como ICROA, como CORSIA, como ICD-100, que son como unos supraestándares, donde te acreditan por tú tener unas buenas prácticas. Cercarbono tiene la acreditación de ICROA, tiene la acreditación condicionada de CORSIA. Entonces eso demuestra un poco cómo vamos fortaleciendo dentro de nuestros procedimientos para sacar muchos más proyectos de calidad. Es el presente porque se está discutiendo, pero ¿ves un futuro en crecimiento de los mercados de carbono? Sí, yo creo que en la medida en que se van acercando los compromisos climáticos y nos vamos acercando a 2030, donde gran parte de los compromisos climáticos tienen como una etapa de cumplimiento, muchos en el 50% de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, va a haber una demanda muy importante de créditos de carbono. Hay que recordar que este mercado existe porque para unos países es muy costoso reducir sus emisiones, mientras para otros países es mucho más económico. Entonces es un instrumento costo efectivo de poder canalizar inversiones hacia esas economías donde hay mucha más potencialidad, ¿no? Imagínate economías como la latinoamericana, donde todavía hay mucho por desarrollar,
todavía hay muchas eficiencias por lograr. Entonces eso sirve de una transformación tecnológica importante y además de una conservación de esa biodiversidad que nosotros tenemos que no hay en otras partes del mundo. Entonces yo creo que ahí ese es un mecanismo financiero que hay que verlo así, hay que verlo como una forma de poder canalizar recursos. ¿Qué nos tenemos que asegurar? Que esos recursos evidentemente lleguen a las comunidades y estén generando las transformaciones que se necesitan. Los ojos del mundo están aquí, posados en lo que está pasando en la cumbre climática mundial. Porque hasta ahora, como dijeron las autoridades de las Naciones Unidas, no han sido suficientes los esfuerzos de los países del mundo para reducir las emisiones para todo lo que necesita el mundo. Desde acá, desde Transición 2030 en Dubái, los seguiremos informando sobre todo lo que está pasando aquí en la COP número 28. Que estén muy bien y nos vemos el próximo fin de semana.